Bienvenidos a la materia de Economía Aplicada 2. Mi nombre es Janina Frisotti y voy a ser la docente a cargo de la presente materia. Recomendaciones para esta cursada. En cada ocasión que no comprendan un término, deben de recurrir a un diccionario. Esto va a facilitar mucho la comprensión de los textos, dado que a veces no logramos comprender una palabra dado el contexto en el cual se está leyendo. También con estos términos que vamos a buscar en un diccionario, lo que tenemos que hacer es armar un glosario, ya que muchas veces no es suficiente releer una sola vez para recordar la palabra. Entonces, es posible que una vez que terminen de leer el texto, vuelva a surgir la misma duda con la misma palabra. Es por ello que les recomiendo realizar un glosario. Cuando lean los textos o bien miren los videos, tienen que tener lapicera en mano y un cuaderno para que puedan registrar todas las cosas que a ustedes les parecieron muy importantes y lo que no han comprendido tan bien. Ello los va a ayudar mucho para armar cuadros, mapas conceptuales, resúmenes y obviamente poder resolver las actividades que les voy a ir pidiendo. Es muy importante que cuando lean los textos y miren los videos, lo tengan que hacer en un ambiente libre de estímulos externos. Tienen que evitar distraerse. Esto va a favorecerlos a ustedes en el hecho de que van a lograr una mayor concentración y comprender mejor qué es lo que están leyendo o viendo. Actividad número 1. La actividad número 1 es simplemente de revisión y lo van a tener que realizar de modo personal, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que completen la siguiente frase. Cuando escucho hablar de economía, pienso en... Y ahí tienen que ustedes, a modo personal, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan cada vez que en un noticiero escuchan hablar de economía, cada vez que escuchan hablar de la situación económica del país y demás. Pero pongan de modo personal qué es lo que entienden. Y luego el justificativo. ¿Por qué ustedes piensan de esa forma de la economía? ¿Sí? Recuerden, esta actividad es de diagnóstico y es a modo personal. En este video vamos a conocer el concepto de economía. Para comenzar, imaginemos que nos encontramos al interior de un supermercado, que dentro de él hay muchas personas visitándolo. Pensemos también que estas personas se encuentran satisfechas, puesto que encuentran todo lo que estaban buscando. Este supermercado cuenta con una amplia gama de productos y de servicios. Y también pensemos que fuera de él existen personas que no tienen el dinero suficiente para ingresar a comprar. Ahora preguntémonos, ¿tiene algo que ver la economía con lo que acontece al interior de este supermercado? Pues en realidad sí, porque a partir de situaciones cotidianas como estas, es que se derivan cuestiones mucho más importantes que la economía nos puede ayudar a responder. Por ejemplo, la producción de los productos y los servicios que se comercializan al interior de este supermercado. La economía nos podría ayudar a resolver cuestiones como ¿qué producir para vender aquí? ¿Cómo producir? ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? ¿Para quién vamos a producir? ¿Y dónde es el mejor lugar para realizar la producción? La economía se ocupa de situaciones cotidianas en la vida del hombre desde el principio de los tiempos. El hombre, desde su origen, se ha enfrentado al problema de satisfacer sus necesidades a través del uso de los recursos. Recursos como cuáles? Recursos tales como la tierra, como los minerales, como el agua.
Estos recursos tienen un carácter especial. Es que son escasos. Cuando decimos escasos, significa que son de carácter limitado. Y al decir limitado, debemos remontarnos a que el hombre, desde el principio de sus tiempos, ha sido racional con el uso de ellos. Al decir racional, decimos que los ha sabido dosificar. Y al dosificarlos, podemos nosotros plantear que ha sabido economizar. Por eso hablamos de que la economía ha tenido un surgimiento natural y espontáneo. Este gráfico nos permite recordar que el hombre primitivo sabía dosificar sus raciones de alimento para tener reservas y utilizarlas mientras no lograba cazar, es decir, en tiempos de escasez. Ahora miremos dónde se utilizó por primera vez la palabra economía. La palabra tiene su origen en Grecia y la utiliza por primera vez el militar, político y filósofo Jenofonte en el año 362 a.C. aproximadamente. La palabra economía aparece en su tratado llamado Economos, que significa el económico. En este tratado, Jenofonte habla de temas tales como la administración de un hogar, sobre la agricultura, sobre la religión, la educación, entre otros importantes temas de la vida social. Seguramente nos preguntamos qué significa la palabra economos, y para eso vamos a analizar el origen etimológico de la palabra economía. Los griegos llamaban ico a la casa y nomos al administrador de esa casa. De tal manera que si sumamos ico y nomos, nos resultaría icónomos, que significaría en nuestro español administrador de la casa o administración de la casa. De esta manera resolveríamos decir que un jefe de familia, ya sea el padre o la madre o tal vez los dos, son los administradores responsables de el hogar. Para finalizar, vamos a conocer el concepto de economía como tal. Bien, la economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos usan, administran y manejan los recursos para satisfacer sus necesidades. Decimos que es una ciencia social, puesto que estudia el comportamiento humano. Decimos que estudia cómo los individuos usan, administran y manejan, puesto que podemos decir cómo producen, explotan o adquieren bienes y servicios con los recursos que son de carácter escaso, como ya lo hemos dicho, para satisfacer necesidades que en el ser humano son de carácter ilimitado. Analicemos qué es lo que significa la palabra economía. Y como toda palabra del latín, encontramos que son palabras compuestas. Bueno, del latín significa oeconomía, y que a su vez esta palabra viene del griego, oikonomía, ¿sí? Y como decíamos recién, estas palabras del griego por lo general son la conjunción de dos palabras. Y encontramos, por un lado, oiko, que significa
casa, o norma, y por el otro lado encontramos que nomía es la administración, ¿sí? Entonces, podemos decir que, derivándonos de la definición que tiene del griego, la palabra economía significa la administración del hogar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros evaluamos y analizamos la palabra desde este punto, desde la definición que tiene del griego, decimos que es la definición etimológica, ¿sí? Entonces, bueno, retomamos, decimos que etimológicamente la palabra economía encontramos que significa la administración del hogar. Asimismo, encontramos que muchas veces hablamos de economía y economía política, pero la economía política tiene una definición muy distinta a lo que significa la palabra economía sola. ¿Y por qué? Porque la economía solita dijimos que es la administración de la casa, pero política también viene del griego y de la conjunción de dos palabras, poli y tica. Poli significa polis, la sociedad, y tica es la ética. Entonces, política encontramos que es la ética de la sociedad. Y si tenemos que encontrar la definición de economía política, entonces decimos que la economía política es la administración de una casa o de un país basado en la ética que tiene esa sociedad. Luego vamos a ver que con el paso del tiempo la economía política dejó muy atrás esta definición. Más adelante vamos a ver otras definiciones de la misma palabra de economía política que fueron dándole otros autores. La diferencia entre lo que significa economía y economía política. Economía, bueno, venimos diciendo y en base a algunos autores, hasta ahora los que hemos analizado, entendemos que la economía es una ciencia que va a estudiar la forma en que todos nosotros, o sea, nosotros los individuos y en conjunto con toda la sociedad, vamos realizando distintas elecciones, ¿no? Y estas elecciones que son decisiones, porque cuando decidimos elegir algo estamos dejando a cambio o algo no estamos eligiendo a cambio de otro, ¿no? Bueno, realizamos estas decisiones o elecciones ¿para qué? Para obtener recursos, ¿sí? O cosas que necesitamos, pero siempre lo que nosotros vamos a necesitar va a ser escaso, ¿sí? Entonces, estas cosas que son escasas, nosotros consideramos que va a contribuir mucho para satisfacer nuestras necesidades individuales. Y cuando hablamos de nuestro grupo más cercano, podemos decir que también es colectivo, como ser de nuestra familia, ¿sí? Y analicemos qué significa economía política, porque hay una gran diferencia entre economía y economía política. Porque, ¿saben lo que significa etimológicamente la palabra política? Política viene de poli, de polis, de la sociedad. Y tica, podremos decir, que significa la ética. Entonces, política es la ética de la sociedad. Y economía venimos diciendo que es la forma en que administramos nuestra casa o los recursos que son siempre escasos. Entonces, juntar estas dos palabras y poner primero economía y después política, podremos interpretar que la economía política es una ciencia social, ¿no? Pero que trata de indagar, o sea, buscar, escarbar un poquitito cuáles son los intereses que tiene un país y que tiene la sociedad. Y en base a esos dos intereses que tenemos la sociedad y que son económicos, los va a trabajar de modo tal para proceder a una dominación sobre nosotros y un sometimiento, según algunos autores, ¿no? Porque obviamente estos son utilizados por la clase política, ¿sí? Nos administran a nosotros de acuerdo
a la ética con la cual nosotros nos movilizamos, a esos valores que tenemos nosotros. Entonces, es por ello que muchos autores dicen que la economía política sirve para que ciertos sectores sociales sostengan una situación beneficiosa en perjuicio de otros grupos sociales. Y pensémoslo si sucede o no en la realidad. Corriente de pensamiento ortodoxa y heterodoxa. La corriente de pensamiento ortodoxa sostiene que la economía es una ciencia exacta, basada en ecuaciones y fórmulas, a través de las cuales se supone que se puede garantizar un mejoramiento en la calidad de vida de la población. Según esta corriente, quienes se encargan de la economía son los llamados expertos. Corriente de pensamiento heterodoxa sostiene que, aunque estas ciencias necesitan fórmulas y cálculos matemáticos, la economía posee posicionamientos políticos e ideológicos que son el resultado de una construcción histórica que se va modificando constantemente a través del tiempo y se va nutriendo de muchas otras disciplinas, tales como psicología, sociología, política, etc. Los economistas que se posicionan en esta corriente interpretan a la economía como una ciencia social. A continuación se presentan algunas definiciones de economía, acompañada de los datos que formulan estos autores. Cada uno de ellos los vamos a ir trabajando en profundidad a continuación. Analicemos la definición que brinda Federico Engels. Engels plantea que la economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales, que satisfacen las necesidades humanas. Engels vivió en el siglo XIX, momento en que las ciencias buscaban su método y su objeto propio. Es un momento donde se toma a las ciencias naturales y sus leyes como modelos explicativos. En este caso, las leyes no aluden a las normas, como decretos, resoluciones, etc., sino a las irregularidades que rigen esas acciones humanas y que los hombres procuran descubrir. Indaguemos un poco más sobre la definición que plantea Federico Engels. Bienes sabemos que significa bien, es el plural. Este término proviene del latín bene, que significa bien, y se reconocen por lo menos 3 acepciones de este término. Estas son: en filosofía, el bien como otro factor al mal; en derecho, los bienes jurídicos, que son protegidos; en economía se habla de un bien económico, que es un producto creado para el intercambio en el mercado. Los bienes materiales son los que tienen un valor económico y que pueden ser percibidos por los sentidos. Poseen forma y volumen. Por ejemplo, edificios, maquinarias, equipos, herramientas y mobiliarios. Los bienes inmateriales son los que tienen valor económico pero no tienen presencia corpórea con física. También son los llamados bienes intangibles, por ejemplo, los derechos de autor, los derechos de uso de software, entre otros. Veamos la clasificación que tienen los bienes. Podemos decir a grandes rasgos que vamos a clasificar los bienes según la escasez, según la función económica que tengan dentro de la sociedad, según el grado de terminación, ¿sí?, y según el ámbito en el cual se estén utilizando y según su relación con el ingreso. A ver, definamos la primera. La clasificación de los bienes según la escasez, acá lo podemos abrir entre 2 opciones. Pueden ser bienes libres o bienes económicos. Cuando decimos que son bienes libres,
Nos referimos a todos aquellos bienes que no tienen un costo, o sea, que nosotros no tenemos que pagar por el hecho de utilizarlos, como por ejemplo el aire, el sol, el viento, el agua, en algunos casos, ¿sí? Entonces, esos bienes que nosotros no pagamos por utilizarlos son bienes libres, ¿sí? También son bienes libres los que se encuentran en las plazas, ¿sí? Aquellos bienes como por ejemplo los que ahora están muy de moda, que son para hacer ejercicios, son bienes libres, ¿sí? No tenemos que pagar para poder utilizarlos. En cambio, los bienes que son económicos son aquellos bienes que yo tengo que dar algo a cambio para poder obtenerlos. Por lo general y dentro de nuestra sociedad decimos que es dinero, ¿sí? Tenemos que pagarlos. ¿Por qué? Porque alguien tomó una materia prima, la transformó, o sea, utilizó su mano de obra, ¿sí? Trabajó, utilizó tiempo de él para cambiar el estado en el cual estaba anteriormente esa materia. A ver, como por ejemplo, eh, un albañil utiliza cemento, cal, arena y trabaja estos elementos y puede producir, puede levantar una pared, puede hacer un revoque y demás. Entonces, esto es un bien económico, porque esa persona invirtió de su tiempo, utilizó su trabajo y transformó estos bienes en otro bien, ¿sí? Por eso decimos que son bienes económicos. Después tenemos otra clasificación de los bienes que es según su función económica, según la función que va a cumplir dentro de la economía en general. Por un lado tenemos que van a ser bienes de consumo y otros que van a ser bienes de capital. A ver, los bienes de consumo pueden ser duraderos o no duraderos. Cuando decimos que no son duraderos, es como por ejemplo, a ver, voy y compro un kilo de pan, no es duradero el kilo de pan, se consume casi al instante o por lo menos en mi casa. Y cuando decimos en el caso de bienes de consumo duraderos, bueno, puede ser cuando compramos cubiertos, platos, cuando compramos una cortina, es un bien de consumo porque yo lo compro para mi casa, ¿sí? Y es duradero porque obviamente no voy a comprar cortinas todos los días, ¿sí? Como es en el caso de los alimentos que no son duraderos. Yo los compro para satisfacer la necesidad que tiene mi familia, que es satisfacer el hambre, ¿sí? Bueno, luego tenemos la otra clasificación económica que dijimos que son bienes de capital. Acá puede ser de capital fijo o de capital circulante. ¿Y qué significa ello? Bueno, a ver, el de capital fijo sería aquel bien que yo compro para producir otro, pero que no lo puedo mover, ¿sí? Que no lo puedo sacar. Una máquina muy, muy grande que la tengo que instalar dentro de la fábrica sería un capital, bien de capital fijo, no lo puedo mover, ¿sí? En el caso de un bien de capital circulante, sería aquel insumo que yo utilizo para producir. A ver, va a ser un bien de capital. Supongamos que tengo una fábrica que realiza zapatos de cuero. El capital fijo sería la maquinaria, las máquinas de coser y demás. Eso es capital fijo porque no lo puedo mover. Y el capital circulante sería el cuero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es materia prima que yo utilizo para producir otro bien, ¿sí? Pero sigue siendo un bien de capital el cuero, ¿sí? Bueno, después tenemos según el grado de terminación. A ver, y ahora vamos a ver los ejemplos. Tenemos, por un lado, bienes que son finales y otros que son intermedios. El grado de terminación se refiere a ver, si yo compro, como veníamos diciendo recién, compro el cuero, es un bien intermedio, ¿sí? Que se utiliza para producir otros bienes. Y en el caso de los zapatos de cuero, ella es un bien final, así como se produjo, va directo al consumidor, ¿sí? Eso es un producto acabado, un producto final. Y en cambio el bien intermedio es aquel bien que se utiliza para producir otro bien, ¿sí? Bueno, veamos ahora según el ámbito en el cual se estaría utilizando. Tenemos en el ámbito público o en el ámbito privado. En el ámbito público básicamente van a ser todos los que representen al Estado, ¿sí? Los que utilicen estos bienes.
Y en el caso de los privados, bueno, obviamente las empresas que son de capital privado van a representar este. Bueno, y vamos con la última clasificación, que sería según su relación con el ingreso. Los bienes que son de primera necesidad, sabemos que son aquellos que satisfacen nuestras necesidades básicamente de fisiológicas, digamos, ¿no? Aquellas que son de vestimenta, para alimentación y demás. Los bienes de demanda normal, podríamos decir que son aquellos bienes que yo normalmente podría comprar. Como decíamos anteriormente, las cortinas para la casa, platos, son bienes que tenemos una demanda normal, que es algo fijo, que todos lo compramos en algún momento, ¿sí? Pero tiene una demanda normal. Los bienes inferiores, ¿cuáles son? Los bienes inferiores son aquellos bienes que yo no compro siempre y que son alternativa a otro. El mejor ejemplo sería, si yo estoy bien económicamente y me gusta consumir gaseosas, seguramente iría a la primera marca, que es Coca-Cola. Y si estamos a fin de mes y no nos alcanza tanto para comprar una Coca-Cola, iríamos a un bien inferior y sería, por ejemplo, Manaos, ¿no? Entonces, creo que con este ejemplo se entiende bien cuáles son los bienes inferiores. Son aquella segunda alternativa, las segundas marcas, ¿sí?, de esos bienes. Y los bienes de lujo, ¿cuál sería? Un bien de lujo va a estar representado en general por aquellos que compramos solamente si tenemos mucho dinero, como por ejemplo joyas, pulseras, anillos. Algunos pueden llamar hasta el dólar un bien de lujo, algunos autores. Nosotros lo tendríamos ahí como un gris. Pero un bien de lujo para nosotros obviamente sería un anillo de oro, comprar un diamante, ¿sí? Eso sería un bien de lujo. Y obviamente estos bienes, la demanda de estos bienes está totalmente relacionada con el ingreso que tenemos. Seguramente cuando tenemos un sueldo muy básico, vamos a ir a consumir solamente los bienes de primera necesidad, ¿sí? Si estamos un chiquitín mejor, iríamos a un bien intermedio y aumentaríamos esta demanda, ¿no? Y en el caso de fin de mes, decimos que estamos consumiendo los bienes inferiores. Y si estamos súper bien económicamente, seguramente tendremos una buena demanda de estos bienes de lujo. Si hablamos de bienes, es imposible no tener que nombrar a la pirámide de Maslow. Maslow es un autor, se llamaba en realidad Abraham Maslow, y era un psicólogo y psiquiatra, ¿sí?, norteamericano. Este autor lo que hizo fue impulsar una psicología humanista, que hasta ese momento no era muy conocida, ¿sí? Entonces, lo que hizo este autor fue totalmente novedoso porque agrupó a las necesidades que tenemos nosotros y las puso como en forma jerárquica, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste esta teoría? Era en poner en la base, en la parte inferior de la pirámide, a las necesidades más básicas que todos tenemos. Y bueno, de modo escalonado y llegando a la parte superior de la pirámide, puso que ahí las necesidades era como que tenían un carácter más elevado y representaban más que nada a los deseos. Entonces, podemos decir a grandes rasgos que la pirámide de Maslow representa a las necesidades organizadas jerárquicamente. O sea, las va a enumerar a las básicas, que van a estar en la base, y a las que son un poquito más trascendentales, que van a estar ubicadas en la pirámide. Bueno, analicemos en detalle cómo estaba compuesta la pirámide de Maslow. Bueno, como verán en pantalla, en la base tenemos a las necesidades más grandes, que son nuestras necesidades fisiológicas. Bueno, ¿qué plantea Maslow? Que estas son de primer orden, ¿sí? Y están relacionadas ¿a qué? A la supervivencia,
Y si hablamos de supervivencia, obviamente tenemos que hablar de nuestra alimentación, ya sea saciar la sed, trabajar una temperatura corporal adecuada, o sea, nos referimos a la vestimenta, a la sexualidad, que no es tema menor porque es una necesidad fisiológica, a la maternidad o las actividades completas en sí. A ver, fisiológicas entonces podemos concluir diciendo que son aquellas necesidades que todos tenemos para poder sobrevivir. ¿Sí? Son básicamente de supervivencia. En primer lugarcito vamos a poner a la alimentación, ¿sí? Luego a vestirnos, ¿sí? Y a la sexualidad también cumple un rol importante para Maslow. Bueno, vamos al segundo escalón que plantea Maslow y se refiere a la seguridad. A ver, pero ¿qué pasa y qué aclaración tenemos que hacer acá? Que si no está satisfecha las necesidades fisiológicas, no vamos a poder hacer el salto al segundo escalón, que es la seguridad, ¿sí? Es condición sine qua non que podamos haber satisfecho ya todas nuestras necesidades fisiológicas para poder pasar a este segundo escalón, que es la seguridad. Y a ver, ¿a qué se refiere con seguridad? Podemos decir que Maslow trabaja acá todos esos temores que tenemos nosotros y esos temores que nos llevan a que invertamos nosotros en seguridad. Y a ello se refiere, simplemente a seguridad. A ver, vamos a verlo con un ejemplo muy claro. Si yo soy, obviamente soy profesora y voy a la escuela en bicicleta, dada la situación que vivimos todos de inseguridad, me sentiría mucho más segura yendo a las escuelas si tuviese un autito. Entonces, yo no puedo comprarme un auto si casi alcanzo o casi no alcanzo a abonar todas mis necesidades fisiológicas. Entonces, supongamos que me va bien, logro tener muchas escuelas y una vez que yo ya logré satisfacer todas mis necesidades de alimentación, me va sobrando un poquitito de sueldo, podría llegar a juntar para comprarme un auto. ¿Sí? Entonces, como ya logré satisfacer la cuota de necesidades fisiológicas y logré ahorrar para un autito, estaría cubriendo ese escalón de seguridad que Maslow llama. Ahora, vamos al tercer escalón, que es el escalón de afiliaciones. Y acá volvemos a hacer la misma aclaración. Si yo no cubrí mi escalón de fisiológicas y de seguridad, no puedo estar en este escalón según Maslow, ¿no? ¿Y qué plantea? Que el escalón de afiliación o este escalón social se refiere más que nada a establecer tipos de amistades, a recibir afecto o a la de vivir en ciertas comunidades, pertenecer a un grupo, ¿sí? Y sentirse aceptado en él. ¿Y a qué nos referimos? Supongamos que nosotros no tenemos, no estamos en el lugar que nos gustaría vivir, ¿no? Y nos toca vivir en condiciones muy precarias, pero logramos solventar las necesidades fisiológicas porque logramos alimentarnos todos los días. Sentimos que relativamente estamos seguros, pero no nos gusta los vecinos que tenemos. Entonces, a ese estrato social se refiere Maslow, que nos gustaría pertenecer a otra sociedad. Y acá también dice, bueno, también podríamos incluir a aquellas afiliaciones que nos gustaría tener, a aquellos amigos a los cuales nos gustaría alcanzar y pertenecer a esa comunidad, ¿sí? A eso básicamente se refiere. Básicamente sería de rodearse de la clase social a la cual nos gustaría pertenecer, ¿sí? Bueno, y acá ya en el cuarto y quinto escalón es como un escalón mucho más sofisticado, ¿sí? Él los aclara de esta forma. Veamos el escalón número 4, que habla del reconocimiento. Y ya para este entonces damos por descartado que tenemos que haber cumplido sí o sí con los 3 escalones anteriores, ¿sí? Pero ya lo superamos, ya vivimos en el barrio que nos gustaría tener y nos sobra dinero, tenemos obviamente solventamos todas nuestras necesidades fisiológicas y de seguridad. Pero llega un momento
de toda persona que busca el reconocimiento, ¿sí? Y acá Maslow habla de que las personas tienen que trabajar su ego y el autoestima en sí. Es como cuando uno llega a los 40 años y dice, ¿qué es lo que, qué es lo que voy a dejar? ¿Qué es lo que cómo voy a trascender, digamos, ¿no? Bueno, y es acá cuando la persona quiere tener prestigio, ¿sí? Supongamos que ustedes trabajaron toda su vida en una fábrica y al ya tener tanta antigüedad, obviamente uno tiene ya un buen sueldo, pero quiere algo más, quiere tener prestigio frente a sus compañeros. Entonces es cuando uno empieza a concursar para llegar a ser gerente, ¿no? O encargado. Y es eso lo que uno trabaja en este escalón. Es que llegada a determinada edad de todas las personas buscamos eso. Queremos tener cierto prestigio. Dado el andamiaje que tuvimos, ¿no? Ese camino que recorrimos, decimos, bueno, hoy estoy en el estadio de mi vida que quiero un poco de prestigio, que se me reconozca el lugar, que se reconozca todo ese camino que caminé. Y entonces hoy estoy acá y quiero que se me lo reconozca, ¿sí? A eso se refiere Maslow con este escalón número 4. Y vamos al último que plantea Maslow, que es el de superación, ¿sí? Es cuando la persona quiere dejar una huella indefectible en su vida. Y acá lo que tiene que hacer básicamente es desarrollar todo su talento al máximo. Pero hay una aclaración importante en este escalón. Y Maslow dice que es como que constantemente estoy trabajando en ese escalón, que una vez que llego, mantenerse ahí no es nada fácil. La autorrealización es superarse a sí mismo de modo constante, a eso se refiere. Y bueno, acá podríamos decir, ¿quiénes son aquellos que lograron trascender en la vida? Bueno, aquellos que lograron imponer una teoría, aquellos que escribieron un libro, ¿sí? A esas cosas se refiere Maslow, que la autorrealización casi llega en el final de la vida de una persona, cuando quiere trascender y encuentra que está casi en el final de la vida, y es ahí cuando se desespera por dejar una huella, que lo recuerden por algo que hizo. A eso se refiere Maslow con la autorrealización. Veamos ahora el análisis de Lionel Robbins. Robbins plantea que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas, mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos, entre los cuales hay que optar. Este autor suma como característica que los bienes son escasos, pero si hay bienes escasos, hay otros que no lo son. Entonces, ¿por qué son escasos? En este campo los bienes son cosas y mercaderías que se intercambian, es decir, un bien es un objeto material o un servicio inmaterial, cuyo uso produce cierta satisfacción, un deseo o necesidad. Los bienes económicos, escasos, se diferencian de otros bienes libres que son disponibles, como por ejemplo el aire, a los que se puede acceder. Analicemos ahora el planteo de Alfred Marshall. Marshall plantea que la economía es la ciencia que examinará la parte de la actividad individual y social, especialmente consagrada para alcanzar y utilizar las condiciones materiales del bienestar. En esta definición, el autor menciona que la economía se trata de lo individual como de lo social, y que además tiene en cuenta el bienestar. El bienestar hace referencia al conjunto de cosas que necesitan para vivir. Veamos ahora el planteo de Fisher, Dornbusch y Schimlis. Estos tres autores plantean que la economía es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y para quién con los recursos escasos y limitados. Veamos ahora
las definiciones otorgadas por Samuelson y Nordhaus. Para ambos autores, la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre todos los individuos. En este caso, los individuos y las sociedades son los que le entregan a aquellos. El término nuevo es mercancías, que las califican de valiosas. El término mercadería viene del inglés commodity y se la define como cualquier producto destinado a satisfacer alguna necesidad del hombre, que pueden ser comprados y vendidos. A la mercadería en cuestión se le atribuye un precio y valor, y quien la quiera deberá pagarlo. Pero esto no impide que el comprador pacte con el vendedor otro precio o utilice otros valores de cambio, como por ejemplo el trueque. Como Samuelson y Nordhaus planteaban, aparece el trueque. Entonces, ¿qué es el trueque? El trueque es dar una cosa a cambio de otra. Para poder concretarlos, se dice que la primera condición es que se produzcan excedentes. En los tiempos en que los hombres se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección, prácticamente no habían excedentes. Es decir, no quedaban productos para el intercambio. Las primeras formas de intercambio comercial consistieron en el cambio de productos de lo que uno tenía y no necesitaba. Se cambiaba a otro que no tenía y lo necesitaba. Esto se mantuvo durante mucho tiempo hasta que aparecieron otras formas, como el dinero. Pero este cambio, como todos los cambios sociales, no se realizó de una vez en todas las sociedades al mismo tiempo. Actividad número 2. En base a las definiciones que hemos visto a lo largo del presente TP, ¿qué dirían ustedes que es la economía? Aquí tienen que elaborar con sus propias palabras una definición. Recomendación: eviten caer en el copia y pegar de las definiciones que se encuentran en Internet. Recuerden que lo más importante de esta actividad es que ustedes lo puedan definir con sus propias palabras. Además, van a tener que leer el siguiente recorte periodístico y tendrán que responder cuál es la diferencia entre escasez y desigualdad en la distribución del ingreso. Domingo 3 de junio del año 2012. Nuevas sonceras económicas. La desigual distribución del ingreso. La economía es la ciencia de la escasez. Eficacia y escasez son los conceptos estructurantes a partir de los cuales se construyó el universo neoclásico y neoliberal en la actualidad, imponiendo como único Dios de la eficacia al mercado y como límite de las posibilidades de la escasez. Pensar que el problema de la economía es la escasez es una soncera, que precisamente no fue creada por sonsos, sino que tuvo y tiene la intención de hacer de la economía una ciencia neutral y universal, donde sujetos sociales, la historia, la política y la ideología no tienen lugar. Si el problema es la escasez, serán criterios científicos y técnicos los que hegemonicen todas las miradas. Si el problema es la escasez, se habrá encontrado, en última instancia, una justificación para las desigualdades sociales. La escasez tiene la fuerza de lo inevitable y la claridad de lo evidente, y en ello fundamenta su poder de hegemonizar los discursos académicos y los que no lo son. La categoría de escasez y los conceptos y significados que de ella derivan los únicos habilitados para pensar, nombrar y darle sentido a la realidad. Solo la ceguera provocada por esta soncera impide ver lo que realmente es evidente,
lo que gracias a ella naturalizamos. Y lo evidente es que el problema económico fundamental no es la escasez. ¿Cómo pensar en ella en un mundo en el que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que en el año 2008 se produjo la segunda mayor cosecha de la historia? En ese mismo año, y según Acción Internacional, 5 millones de niños murieron de hambre. Está demostrado que el planeta puede producir alimentos para una población mayor que la actual. Sin embargo, 1.020 millones de personas sufren hambre. Un mundo en el cual los altos ejecutivos de grandes empresas ganan en una relación de 1.700 a 1, comparado con los sueldos mínimos, y de 344 a 1 en relación a los sueldos promedios de la economía. Un mundo en el que el 20% más rico de la población mundial tiene más del 80% del Producto Bruto. Las exportaciones, las inversiones y más del 90% del crédito. El 20% más pobre, menos del 1%. La desigualdad en la distribución de los ingresos pasó de 30 a 1 en el año 1960, a 70 a 1 en el año 1997. El problema de la ciencia económica son las relaciones sociales de la producción que provocan y amplían año tras año tal desigualdad. Es sobre ellas y no sobre la escasez donde la producción de conocimientos económicos tiene que poner todos sus esfuerzos. La utopía neoliberal muestra una economía sin política ni historia, una política sin lucha ni conflicto y una historia sin ideología. En definitiva, intenta imponer el pensamiento único como hegemónico, en el sentido de saturar la conciencia y percepciones de la realidad. Como menciona Eduardo Galeano, la derecha tiene razón cuando se identifica en sí misma con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidianidad, humillación de las mayorías, pero orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusticia y el hambre hambriento. La historia y de la economía política es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue anuncia lo que será. Debemos acercarnos a la economía de modo intencionado, comprometiendo de modo no neutral, porque en definitiva no existe nada neutral.